Bien, hermanos, la enseñanza de hoy continúa con los bautismos. En Proverbios capítulo 7, verso 21, dice Salomón, a quien le atribuyen la escritura de los proverbios, de Eclesiastés, perdón, Eclesiastés capítulo 7, verso 21, a Salomón nos dice una palabra hermosa que dice: tampoco apliques tu oído a todas las cosas que se hablan. Es un buen consejo que nos da. Quiere decir que nosotros todo lo que oigamos no lo creamos, sino que lo probemos. Hoy en día yo los invito, hermanos, para que corra usted, coja su Biblia, corrobore, mire estos capítulos, estos versículos que vamos a mirar, porque, hermanos, yo creo que el 80% de lo que nosotros conocemos, ese gran porcentaje de cosas las creemos por fe y las damos por sentadas. Es muy poquito lo que nosotros escudriñamos, lo que nosotros buscamos. Yo los invito a que escudriñemos y busquemos las cosas, cuanto más las espirituales, porque ahí tiene grande bendición para nuestro crecimiento espiritual. Así es de que, hermanos, yo lo invito a que corra, busque su Biblia, la abra, la desempolve y cerciore ustedes las cosas que están diciendo aquí el Señor. Porque hoy vamos a escudriñar cuál es el bautismo verdadero, el que está en la Biblia. Por eso le digo, corra, coja su Biblia y corrobore usted mismo, porque el Señor nos quiere mostrar cuál es el bautismo genuino y cuál es la función del bautismo y cuál es la necesidad de lo que el Señor quiere bendecirnos. Entonces, tampoco apliques tu oído a todo lo que se dice. Entonces, escudriña, busca. El Señor es Señor de señores y Él nunca nos miente. Todo va a una fuente. Yo los invito a que busquemos en la fuente de la Biblia, y si hay algo que se dice extra bíblico, hermano, duden de eso, porque eso no es así. Entonces, a todas las personas que creen, que no creen, y especialmente sobre el bautismo, vamos a ver que el bautismo único y genuino está escrito en su Biblia. No importa la Biblia que tenga, no importa la edición que sea, usted va a ver en esos versos que el Señor le va a dar la claridad de qué es el verdadero bautismo y cuál es el verdadero bautismo. Cuando nosotros nos damos cuenta que aquel bautismo que tal vez nos hicieron cuando pequeñitos no es bíblico, no es lo que Dios mandó, por lo tanto, pues no tiene ese sello genuino, y por lo tanto, pues podríamos poner en duda ese bautismo que tal vez nos hicieron o tal vez no lo hicieron, porque nosotros no podemos dar constancia de ello. Más en el bautismo de Cristo sí podemos dar constancia de ello. Bien. En esos términos, quiero decirles, hermanos, que en este mundo hay dos pastores. Y como pastores, ellos conocen sus ovejas. Y como conocen sus ovejas, tienen que tener un sello distintivo, una marca distintiva. Entonces, quiero decirles que el Señor Jesucristo conoce a sus hijos por el sello del Espíritu Santo que ha colocado en ellos. Y ese sello lo recibe uno el día que va a las aguas y recibe el Espíritu Santo y nace como un nuevo ser, una nueva criatura. Pero también ese es el sello y esa es la garantía que nos identifica y nos separa de las demás criaturas, de las demás ovejas. También está el enemigo, el diablo, Satanás, que vino a robar, matar y destruir. Él también marca a sus ovejas, marca a sus criaturas, y más que ovejas son caballos. Cuando nosotros no seguíamos la corriente de Dios, entonces el diablo nos llevaba para donde él quería, el mundo nos llevaba para donde él quería, y nuestra carne nos llevaba para donde ella le quería, lo que ella le gustaba, su regocijo. Por eso, hermanos, yo los invito hoy que oigan. Hoy sí apliquen los oídos, porque vamos a aprender sabiduría, sabiduría que viene de lo alto, sabiduría que nos va a hacer crecer, y si no nos va a hacer crecer, por lo menos nos va a poner a dudar del bautismo que tuvimos, si es genuino o no es genuino. En esos términos, hermano, si usted todavía está mintiendo, si usted todavía está en fornicación, en adulterio, si usted ha pensado suicidarse, si usted ha pensado ir a robar un banco, si usted está desesperado que no sabe qué hacer, pues le cuento que su merced está marcado. Su pastor es el diablo, su pastor es un mentiroso y lo quiere llevar no a pastos verdes para que se alimente, sino quiere llevarlo a sequedales, a la muerte. El diablo es vil y mentiroso, lo único que espera es la perdición de su alma, porque todo aquel que sigue al diablo o que está guiado por el diablo, su final es el infierno, porque él ya está condenado. Ahora el diablo va a ser soltado a la tierra y va a hacer sus fechorías, porque le queda poco tiempo. Así es de que, hermanos, tenemos poco tiempo para arrepentirnos. No espere a mañana, pasado mañana, o a que llegue alguna señal, nada, del paso, hermano. El Señor Jesucristo nos sella con su Santo Espíritu, por lo tanto, es necesario que busquemos ese sello espiritual.
En esos términos, hermanos, abramos nuestras Biblias en Isaías, capítulo 1. Son 4 los profetas mayores, y son profetas mayores porque sus libros son más grandes. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y hay 12 profetas que son menores, pero porque sus libros son pequeños, pero no es que sean menores en estatus. Bueno, Isaías capítulo 1, desde el verso 15 al 20. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El llamamiento al arrepentimiento verdadero, la enseñanza de hoy, es sobre el bautismo genuino, el bautismo bíblico que está aquí, el bautismo que realmente reconoce Dios, porque hay unos términos que el Señor da para reconocernos como hijos suyos, como realmente cuerpo de Cristo. Mientras no tengamos este bautismo, solamente somos criaturas de Dios, simplemente hasta ahí. Por lo tanto, como criaturas de Dios tenemos que servir como Dios manda, y Él nos va a dar el Espíritu, y el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar y a recordar las palabras del Maestro de Galilea. En el nombre del Señor Jesucristo leemos esta santa palabra, en el nombre del Padre Eterno y del Espíritu, el Consolador. Amén. Entonces, Isaías 1:15 dice, vamos a ir despacio: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. El Señor Jesucristo nos enseñó, nos dijo, vosotros cuando oréis, levantad tus manos al cielo. Esto es para mostrarle al Señor que tenemos las manos limpias, libres de robo, de mal, de daños. Y aquí el Señor dice, cuando usted ore hartísimas veces y multiplique sus oraciones, yo no lo voy a escuchar. Y cuando usted levante sus manos, pues yo tampoco lo voy a ver. ¿Qué pasa? En Proverbios nos dice, en Proverbios nos dice que nosotros, dice, yo me reiré de vosotros. En Proverbios 1:2 dice, porque aborrecieron la sabiduría, no buscaron con fervor a Jehová, ni el consejo, ni la reprensión. Entonces dice el Señor que Él se reirá de ellos cuando venga el dolor. El desvarío de ellos los matará. Entonces, ¿qué pasa? Hoy vamos a escuchar esas palabras de sabiduría. Dice, los llamé y no quisieron escucharme, los busqué y se escondieron. Siempre había una excusa, siempre a buscar la sabiduría nos da pereza. Nosotros aceptamos las cosas y ya dejamos así, pero hoy el Señor no quiere que usted siga más así, sino que usted escudriñe, que usted busque en la palabra y abra sus ojos y se dé cuenta de la verdad que Él quiere mostrarle. Entonces, los que aborrecen la sabiduría y no la buscan, el temor de Jehová, ni su consejo, ni su guía, entonces, ni su reprensión, entonces pues el Señor se reirá en el momento de la necesidad. Entonces dice, y así mismo cuando multipliquéis la oración, yo no la oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Ahora que podemos orar, hermanos, doblemos rodillas. Ahorita podemos estar en nuestras casas, abramos nuestras Biblias, leámosla con nuestros hijos, entreguemos. Dice que la palabra es la espada con que nos vamos a defender. Y nosotros pasamos ahorita las 24 horas con nuestra familia y no hemos abierto la Biblia con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra esposa o con nuestros hijos, como sea la familia, con nuestros abuelos. Los dejamos solos, ya nuestros abuelos no pueden ni leer ni nada, pues leámosle, porque la palabra, la salvación viene por oír con fe, escuchar con fe. Entonces, hermanos, ahorita es momento de orar, porque cuando vengan los tiempos difíciles que van a venir, las hambres, las guerras y más mortandad, entonces ya Dios no nos va a escuchar, porque nosotros leímos la espalda de Dios, Dios nos llamó, nos llama. Como leíamos al comienzo, el Señor viene con juicio a las naciones, y el Señor nos llama a una santa cena. Recordemos que esa era la parábola que dijo el rey, vayan y invíteme a las personas, pero las personas no llegaron porque no eran dignas, entonces trajeron a cualquier cantidad de personas de los caminos. Dice que los cojos, los ciegos, y las iglesias están llenas de eso. Yo era un muerto espiritual y el Señor me trajo a otros que llegan con parálisis espiritual, y el Señor los pone, hay otros ciegos espirituales, el Señor les abre los ojos espirituales. Hermano, ya es hora de que abra sus ojos espirituales, ya es hora de que doble rodillas y levante sus manos limpias a Dios para que lo escuche. Continuamos. Verso 16, Isaías 1:16, dice, lavaos y limpiaos, quitad las iniquidades de vuestras
obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Entonces Dios deja de escuchar sus oraciones, sus ruegos, sus peticiones, y así levante las manos y multiplique la oración, Dios la va a dejar de escuchar. Entonces, ¿cuál es la clave? Dice lavados y limpiados. No es que yo tenga que bañarme antes de ir a orar, porque eso sería un legalismo, una religiosidad. A eso no nos llama el Señor. Nos llama el Señor al lavamiento en las aguas, lavados y limpiados, lavándonos de nuestros pecados en la carne. Esto es simbólico cuando vamos al río, al bautismo, y limpiados de nuestra conciencia que ha sido entenebrecida por el enemigo, por el mundo, por nuestra misma carne, y no hemos seguido los caminos de Dios. Vemos como en un telón, y realmente hay otros que están completamente ciegos, como los caballitos que les ponen esos tapabojos, y ellos van ahí por el camino porque eso es lo que les toca. Otros caballitos que van detrás de los otros porque los ven caminar, pero no analizan, no buscan la sabiduría, no analizan la sabiduría, no están escudriñando, no buscan, no aborrece la maldad. Entonces, lavados y limpiados. La iniquidad, ¿qué es iniquidad? Todo es la cosa mala. La iniquidad es como si fuera el cáncer del alma. Es algo que tiene que votar porque eso no le sirve a uno. La iniquidad. De vuestras obras, delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Entonces, ¿qué más pasa? Aprended a hacer el bien. El bien está escrito aquí. Entonces, a leer, hermano, porque no me crean a mí, no me miren a mí, sino miren lo que dice Dios, miren a Cristo, los ojos al cielo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, dice el Señor, dice, lavados y limpiados, quitar iniquidades, dejad de hacer obras delante de mí, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad juicio. ¿Qué es juicio? Darle a cada uno lo que le pertenece. Restituir al agraviado. Si yo le robé a alguien, voy y le devuelvo. Y si tengo que pagarle intereses, lo devuelvo. Esa es la verdadera conversión. Eso es lo que hizo ayer con Nicodemo, que dijo, si yo le he hecho daño a alguien, yo le voy a devolver. Y el Señor Jesucristo dijo, ay, aquí ya llegó el reino de los cielos. Cuando usted empieza a tener esa conversión y se arrepiente de haber hecho ese daño y usted de alguna forma remienda ese daño que usted ha hecho, entonces ya empezamos a mirar cómo Dios vuelve los ojos hacia usted. Dice, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Literalmente se puede tomar, pero también es a las personas que están desvalidas, a las personas que no pueden trabajar, a los ancianos. ¿Cuántos familiares tenemos que están ancianos allá en su casa y no le hemos llevado un pan, ni un vestido, ni siquiera los hemos llamado? Son personas que ya están olvidadas, el anciano hoy en día desechado de todos. Entonces, hermanos, llamémoslos, busquémoslos, abracémoslos, busquémoslos, escuchémoslos que tienen algo que decir. Bueno, dice, ahí después de que usted ya empiece a hacer estas cosas que dice el Señor, que usted deje de hacer lo malo y busque lo bueno, que se limpie de su vana manera de vivir, entonces el verso 18 dice, venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Dice, ahora sí podemos hablar frente a frente, ahora sí usted está en el nivel que yo quiero que usted esté. Y dice, si vuestros pecados fueran como la grana es una pepa roja que tiene un color rojo intenso, y pues los pecados tienen esa intensidad. Todos los pecados son rojos, pero unos son más rojos que otros. Entonces, dice, así fueran los más graves esos pecados. Dice, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Cuál es el resultado de lavarme y limpiarme? De ir al río y de hacer ese pacto con Dios, que el Señor nos emblanquece, como si fueran blancas, como nieve. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana, como blanca lana. Es decir, si nuestro pecado está muy grave ante los ojos del Señor, pero nos cambiamos, lavamos nuestro ser, y en nuestro entendimiento hacemos un pacto con Dios de no seguir la maldad y vamos al bautismo, entonces Dios va a empezar a escucharnos y entonces ya estamos a cuentas con Dios. Dice el Señor, ahora sí reclámeme las bendiciones, ahora sí reclámeme riquezas, ahora sí reclámeme el Espíritu Santo, ahora sí venga, estemos a cuentas. Usted ya tiene derecho a reclamar, pero mientras esté en pecado, mientras esté lejos de Dios, mientras esté lejos de la sabiduría, no esté orando, no esté leyendo Biblia, al contrario, está mal con sus hijos, con su esposa, con sus vecinos, entonces lo único que va a hacer es que Dios le va a volver la espalda. Y cuando Dios le da la espalda a alguien, entonces ¿qué vienen? Vienen las infecciones, vienen las guerras, vienen las hambres y vienen las enfermedades. Detrás de ello, la muerte. Bueno,
Dice, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Es decir, el Señor es caballero, va a golpear en su puerta. Si usted le abre, Él va a entrar con usted, van a sentarse y van a cenar. Si quiere, y si oye estas palabras que el Señor hoy nos da claramente, entonces todo el bien de la tierra le va a llegar. Por antonomasia o en forma contraria, si usted se porta mal, pues va a tener todas las desgracias de la tierra. Entonces va a tener hambres, enfermedades, plagas y finalmente la muerte. Verso 20. Si no quieres, es libre. Usted tiene libre albedrío, hermano. Usted tiene libre albedrío. Por eso usted tiene libertad de cortar el video y olvidarse del tema. Cerrar su Biblia y guardarla y olvidarla. No lo va a obligar. Pero si usted quiere y oye a Dios, va a tener lo mejor de la tierra. Pero si usted no quiere oírlo y se pone antes rebelde, antes escuchando esto dice, no, pero eso no es así. Entonces mire lo que dice, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es un rey, un señor de señores, él no está jugando. Él dice, si usted hace el bien, yo le voy a dar bien. Pero si usted es rebelde y hace el mal, pues le voy a mandar espada. 3 armas tiene el Señor para destruir a aquel que hace iniquidad, hace maldad. Hambre, espada y enfermedad. Las 3 causan la muerte. Y en las 3 puede haber una muerte lenta. Pero el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor no lo llamó a morir. El Señor lo llamó a vivir. Lo llamó a morir al pecado, pero a vivir en él, a hacer el bien, a arrepentirse de su maldad, a restituir al agraviado, a mirar al pequeño y ayudarlo. Y ahorita sí que necesitamos ayudarnos grandemente. A su casa va a llegar a golpear, a pedir pan. Compártalo, porque eso Dios le gusta que uno comparta el pan con el necesitado. Especialmente aquel que no conocemos, que llegó a golpear, comparta su pan. Bien, ahí hermanos, nosotros en Isaías capítulo 1 nos damos cuenta que nos manda a lavarnos y limpiarnos. Si el Señor nos manda a lavarnos y limpiarnos porque estamos sucios, porque nosotros somos pecadores, Él es santo. Nosotros somos mortales, Él es inmortal. Nosotros somos mentirosos, pero Él es fiel. Nosotros traicionamos, Él nunca nos deja. Nosotros le damos la espalda a Dios, Él siempre está esperando que nosotros nos convirtamos del mal para darnos su rostro, para darnos su luz, para darnos su mano, para tenernos bien. Pero nosotros, como Esaú, cambiamos esa bendición por un plato de lentejas, por algo pasajero, por algo que me va a alimentar, entre comillas, por algún momento, algo que me va a dar bienestar por algunos minutos o unas horas, pero luego viene ese vacío y esa ansiedad y ese vacío tan terrible en nuestra alma que es esto no me llenó tanto como yo pensaba. Mateo 11, 25 al 30. Estoy en Nuevo Testamento, en Mateo 11, 25 al 30 dice el Señor, aplicad el Señor dice, tampoco apliquéis vuestros oídos a todo lo que se dice, aplique sus oídos a lo que es sabiduría, a lo que es bueno, aplique los oídos a esto. Está hablando el Señor Jesucristo, el Señor de señores, el Rey verdadero, el Hijo de Dios, la sabiduría, la inteligencia caminando, la inteligencia en estas palabras. Dice en Mateo 11, 25, venid a mí y descansad. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y de los entendidos y lo revelaste a los niños. Hoy el Señor nos revela esto y nosotros somos como niños en la presencia del Señor. Pero esta revelación la tenemos por la ayuda del Espíritu Santo que tiene misericordia. El Espíritu Santo está ahí sobre usted, al lado suyo, y anhelando, despiértese, abra sus ojos, escuche, no se canse. Abra su Biblia, háblele a Dios. Dios escondió esto de los sabios y nos dio a nosotros ignorantes, pocos sabios, desechados del mundo, mal vistos por muchos, pero el Señor, nosotros por fe entendemos y sabemos que Dios es nuestro Salvador y que de Él viene todo lo bueno. Verso 26, sí, Padre, porque así te agradó. Verso 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Hoy se lo quiere revelar a usted, a mí. Nos invitó, como leíamos en Lucas.
Venga a la cena, nos quiere revelar, nos quiere decir, venga, yo les tengo un tesoro precioso, algo que vale más que el oro, que vale más que embriagarse, que vale más de sus gustos carnales. Pruébelo y va a quedarle gustando. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Quiere el Señor que usted ya deje sus trabajos y se siente en la mesa con Él. No se preocupe por las cosas, el Señor se las va a dar en su momento. Preocúpese usted por su alma, por su vida espiritual, por el día del juicio. Venid todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Verso 29. Y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque si usted se vuelve al bien, Dios va a llevar su carga y su carga es muy liviana. La que coloca Cristo es una carga de ayuno, es una carga de oración, es una carga de leer la Biblia, pero esa carga es muy deliciosa cuando usted le encuentra sabor a la oración, cuando usted encuentra esa comunión con Dios. Usted no sabe orar todavía, si todavía no ha tenido una contestación de Dios. Arrodíllese, cierre los ojos, haga lo que sea necesario, quédese aparte, no sé, pero empiece a buscarle sabor a la oración, empiece a hablar con Dios, Él te quiere hablar, déle la oportunidad, dígale que le doy ojos espirituales para que oiga y vea, y sea sano, y sea bendecido, y reciba todo el bien de la tierra. Verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén, gloria al Señor. El Señor es un buen pastor que quiere darnos a nosotros esa grande bendición. Entonces, hermanos, a buscar de Cristo, a buscar de su salvación, a buscar su bendición, purifiquémonos y el Señor quiere llevarnos a una mesa, no nos quiere poner a trabajar. El diablo sí nos quiere poner a trabajar, nos pone a trabajar por el dinero, por las cosas que nuestro corazón anhela y cuando ya parecemos que las alcanzamos como una vanidad desaparece. O si las llegamos a tener en la mano, nos las quitan al poco tiempo, porque el diablo es mentiroso. Él no es fiel ni él es sincero. El Señor quiere sellarnos con el en ese bautismo espiritual, en el bautismo del agua es donde nos quiere decir, nos dice, vengan aquí y descansen. Pero para que usted se siente en la mesa con el rey, tiene que estar limpio y con su mejor vestido, con su mejor presentación. Si no, el Señor no, usted a su mesa no lleva a una persona que está en la calle indigente, que lleva 20 días sin bañarse. Así mismo Dios. Y no se imagina usted cómo nosotros solemos ante el Señor, que es toda santidad. Así es de que busquemos que ya quitémonos esa marca que colocó el diablo sobre nosotros por su maldad y a quien servíamos en la carne, en la mentira, en el odio, en la murmuración, en el daño hacia el prójimo y coloquémonos, revistámonos de Cristo, coloquémonos el Espíritu Santo de Dios. Vamos a las aguas, porque estamos contaminados, estamos sucios del mundo y no nos hemos dado cuenta. Purifiquémonos. Ya es hora de que soltemos las pantallas y cojamos un libro, la Biblia, y miremos y nosotros mismos escuchemos. Tampoco vemos nuestro oído. Es muy fácil, hermano, yo estoy seguro que usted hay muchas cosas que le han dicho que da por cierta y no ha investigado. Yo esto que le estoy diciendo, usted está dudando. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que este señor está negociando conmigo? ¿Será que es trampa? Pues yo les digo, si usted cree eso, tiene todo el derecho. No me crea a mí, coja su Biblia. Allá su Biblia no le puede mentir y háblala. Escuche estos versos, escudriñelos, analícelos ustedes despacito allá en su casa. Bueno, en Mateo 25, 12 versitos o 13 más adelante, Mateo 25, capítulo 25, Mateo 25, desde el verso 32, juicio a las naciones, 25 a 32, 32 al 34. Dice el Señor, Mateo 25, 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Las ovejas no tienen cacho, los cabritos tienen cacho. Las ovejas tienen la lana de una forma y los otros no tienen de otra forma. Las ovejas son quietas, los otros son más brincones. Brincan de iglesia en iglesia, buscando la verdad en todo lado y no la encuentran. Entonces se meten a hacer yoga, a hacer vudú, a meterse a nuevas religiones, a probar nuevas cosas, a probar nuevas drogas, a probar nuevas situaciones en su cuerpo. Esos son los cabritos. Y apartará verso 33, y pondrá las ovejas a su derecha
y los cabritos a su izquierda. Verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, ¿cómo conoce Dios los cabritos de las ovejas? Fácil, por el sello. Todo aquel que tiene amor, paz y gozo está sellado con el Espíritu Santo. Aquel que ha ido y lavado su conciencia y el que se ha lavado y limpiado en el río, en el bautismo que estableció Dios y que está aquí en su Biblia, como el Señor lo ha querido mostrar y como lo ha revelado a todos. Entonces, esta persona ya es sellada con el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los cabritos? Los que tienen la marca de la bestia. Es marcado, como les digo, brincando, saltando, ya cae en un problema y sale en otro. Sale de una montaña y cae en otra, hasta que encuentra la muerte de cabrito. Y el problema es cuando llegue el rey a escoger. Le queda fácil. Dice, bueno, este es como el que escoge peces. Los grandes a la derecha, los pequeñitos, los que no le sirven, los vuelve a botar ya muertos. Los desecha. Pero nosotros no somos de los que desechan, nosotros somos ovejas del Señor. ¿Cómo conocen las ovejas? Aquella persona que se arrepiente y se convierte en su vana manera de vivir, va al bautismo establecido por el Señor a través de Juan Bautista en corrientes de agua y sepulta su hombre antiguo y se levanta como criatura nueva. Esas son las ovejas, esos son los de la derecha, y dice, venid a mí. El Señor los conoce, porque como todo pastor tiene que marcar sus ovejas o sellarlas. El Señor no sella, el diablo marca sus ovejas. Pero nosotros antiguamente servíamos a Satanás, éramos caballos de Satanás, nos ponía a hacer lo que él quería, éramos caballos del mundo, el mundo nos decía, esto es bueno, nosotros decíamos que sí, ni siquiera escudriñábamos. Hoy en día, por lo menos, hermano, si usted no se convierte a Cristo, por lo menos escudriñe su vida, cómo la lleva, escudriñe qué es lo que está haciendo, escudriñe a ver estas escrituras si son ciertas o no son ciertas. Nadie las ha podido cambiar, ningún rey, ningún presidente, ningún emperador. Se han mantenido y no necesita que nadie las defienda. Se defienden solas. Bien. Continuamos con Juan 3, del 3 al 6, que es Jesús y Nicodemo. Juan, capítulo 3, del 3 al 6. Evangelio de San Juan. Son 4 los evangelios. Son 4 los profetas mayores. Son 4 los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos al de Juan, capítulo 3, del verso 3 al 6. Dice, el Señor Jesucristo fue a donde Nicodemo. Nicodemo era una persona muy importante de los fariseos, principal entre los judíos. Era una persona muy importante socialmente hablando. Vino a Jesús de noche y le dijo, porque le daba pena que lo vieran, que creía en Jesús: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En el verso 3 dice, Jesús le respondió, ahí está lo importante, ¿qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que dice el Hijo de Dios? La verdad verdadera. De cierto, o sea, de verdad, verdad, te digo, dice el Señor Jesucristo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que nace de nuevo no va a estar en la derecha con las ovejas, sino va a quedar con los cabritos. No puede ver el reino. Y a las ovejas le dice, venid al reino de Dios. A los cabritos le dice, no los conocí, hacedores de maldad. Dice, de cierto que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede, imposible. O sea que es una condición única, sine qua non, como, o sea, se cumple si sí o solo sí. Verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, claro, esto es un imposible. Es imposible. Eso que él estaba pensando en la carne. Él miraba según la carne y según el conocimiento humano. No iba más allá, sus ojitos no le llegaban sino a este plano, al plano material, a lo que veía y tocaba. Pero el Señor Jesucristo le responde, verso 5. De cierto, o sea, de verdad, verdad, te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, y le aclara, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué quiere decir? Yo ya nací así, ya no me puedo hacer nada, ya que de esta altura, que de este colorcito, negrito, bueno, ya no puedo hacer nada. Así hablo, así son mis ojos, así
mi factor sanguíneo todavía no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar al nacer del agua, decir, oiga, yo me reconozco sucio ante Dios. Dese cuenta, cuando usted está en oración y se da cuenta lo que usted es, le da pena hablarle a Dios. Uno dice, ¿cómo me puede escuchar Dios en esta condición en que estoy? Cuando no hay nada sano en mí, cuando estoy imperfecto desde la punta de la coronilla hasta los pies, nada sano hay en mí, solo maldad, solo inmundicia. ¿Cómo tiene Dios esta misericordia? Entonces el Señor dice, el que no naciera del agua no puede hacer este cambio espiritual. O sea, es imposible en la carne, pero en el espíritu sí se puede. Entonces sí pueden hacerse en el espíritu. ¿Cómo? Entonces, cambiando esta mente que tenía antes, esta mente carnal que me decía ojo por ojo, diente por diente. Si me dicen 3 por 3, yo le digo 4 por 4. Si me roban, yo robo. Si me mienten, yo miento. Yo miro a ver cómo le hago el daño a mi esposa, a mis hijos, a mis vecinos, cómo vivo haciendo daños. Ese era el antiguo hombre. Pero cuando yo nazco de nuevo del agua, entonces comienzo a ser un ser espiritual. Sigo siendo el mismo, negrito, a la misma altura, el mismo factor sanguíneo, pero por dentro ya soy otra persona con otro pensamiento. Mi pensamiento es según Cristo. Veo con los ojos de Cristo, oigo con los ojos de Cristo. Y actúo según Cristo actúo en esto. Por eso vamos detrás de Cristo pisando los mismos pisadas para poder llegar al reino de los cielos. Bien, seguimos en Juan, capítulo 13, del 6 al 10. San Juan, capítulo 13. ¿Está quedando claro, hermanitos? ¿Están de acuerdo? Bueno, gloria a Dios. Los que están de acuerdo, entonces los invito a que se bauticen. Es gratis. Solo tiene que desear. Anhélelo en su corazón. Escudriñe estas palabras que estoy diciéndole y pregúntele a Dios. Y Dios le va a contestar, hermano. Dios le puede contestar a usted por sueños, por visiones, por esta Biblia o por la profecía. Busque una iglesia donde haya profecía, pida profecía. Pregúntele al Señor si usted necesita el bautismo y dónde. Y el Señor le mostrará. En Juan, capítulo 13, acordémonos que ya siempre han dicho desde Isaías, capítulo 1, que hay que lavados y limpiados. Y el Señor Jesucristo dice, lavados, el que no nace del agua, el que no reconoce que es suciedad ante Dios, se cree muy limpio y todo, hay de aquel que según sus ojos está muy limpio y está perfecto. Sobre esa persona ya el juicio está determinado. Porque ¿quién va a estar perfecto? Si los ángeles de Dios son opacos, no son dignos y son más puros que nosotros, ven el rostro de Dios, están en la presencia de Dios. ¿Cuánto más nosotros que estamos llenos de inmundicia y pecado? Estamos lejos. ¿Y cómo vamos a ver con nuestra soberbia decir que estamos muy bien? Si decimos eso, estamos fallando. Entonces, aquí en Juan, capítulo 13, verso 6 al 10, dice, entonces vino a Simón Pedro, a sus discípulos, ya los que estaban con él. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Era la Santa Cena, era la cena de despedida. Estaban cumpliendo con una fiesta, la fiesta de la Pascua, según la tradición judía. Es una fiesta que el Señor a nosotros, después de ser bautizados, tenemos el derecho y la podemos hacer en nuestra congregación. Dice, y tú me lavarás los pies, verso 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Entonces, hermano, usted que no ha tomado los pasos del bautismo ahorita no comprende, no entiende. Pero cuando usted llegue al río y cuando usted con su mente diga, yo voy a cambiar mi manera de vivir, usted ya empieza a entender las cosas. Dice, si no te lavo, bueno, lo entenderás después, verso 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. O sea, no va a decirle, venid conmigo, escogidos del Padre. No lo va a poner en la fila de las ovejitas, lo va a mandar con los cabritos. Dice, le dijo a Pedro, lo siento, pero si usted no se lava, no tiene derecho a mí. O sea, vuelve, como recomendaba Isaías, lavados y limpiados. Como recomienda el Señor Jesucristo, vengan a mi cena, pero tiene que lavarse para sentarse a mi cena, para comer ese pan limpio, ese vino delicioso. Verso 9. Entonces le dice Pedro,
le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino las manos y la cabeza. Y el Señor Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hasta ahí. Entonces, ¿por qué eso? Porque el Señor Jesucristo le iba a lavar los pies a sus discípulos. Porque los discípulos, recuerden que en ese momento no tenían el Espíritu Santo. Ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo ya en Hechos 4:10, cuando el Señor Jesucristo muere al poco tiempo, a los como 60, 90, no lo sé. Y ellos estaban en el aposento alto, entonces ya vino el Espíritu Santo y los bautizó en fuego, pero ellos ya habían recibido el bautismo de Juan Bautista, o sea, ya estaban lavados en agua, todos habían ido. Si Jesucristo fue al Jordán y se sepultó, allí eso lo hicieron también sus discípulos, hermano. No crean que Pedro no estaba. Entonces Pedro, para recibir esa Santa Cena, el Señor Jesucristo sabía que ellos ya habían dicho por ahí mentiritas, por ahí Judas se había robado lo que le pertenecía, porque siempre en una congregación hay vasos de barro de bendición y vasos de barro de castigo. Entonces usted escoge qué quiere ser. Si usted ya entró a la congregación de Cristo, mire a ver qué vasija quiere ser, si una vasija de honra o una vasija de deshonra. Judas escogió la de la deshonra y ya estaba escogido para eso. Pero usted no está escogido como Judas para hacer un vaso de deshonra. Usted está escogido como Pedro para hacer un vaso honroso, para llevar el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, estas personas ya habían sido bautizadas, ya estaban lavadas, ya habían sido bautizadas en el bautismo de Juan Bautista en el Jordán también, entonces estaban limpios todo su cuerpo. Pero de pronto, como les decía, una mentirita que habían dicho, de pronto un mal genio, una ira, de pronto alguna negación, algunas cosas de esas, alguna codicia, así, por ahí robarse alguna cosita, bueno, qué sé yo. Entonces el Señor Jesucristo dice, necesito que se laven los pies para tomar la Santa Cena. Esto nos enseña a nosotros que después de que tengamos el bautismo vamos a tener pecaditos pequeñitos, pero ojo, porque una cosa son los pecados que nosotros vayamos a caer y otro cuando yo quiero conscientemente ir a pecar, hacer el daño, ese pecado no tiene perdón de Dios. Bueno, entonces el Señor Jesucristo dice, ustedes ya están lavados. ¿Por qué? Porque el Señor les recordaba que ya habían ido al bautismo de Juan. La limpieza de los pies solamente era porque ellos ya estaban lavados y era porque ellos tenían alguna serie de pecados que eran, digamos, de menor, porque no, el que peca en uno peca en todos, pero no hay hombre que no peque en esta tierra y todos llevamos pecados. Yo aún desafortunadamente peco todavía, me lleno de iras, por ahí digo malas palabras, una que otra mentira, pero lo sé y ahí mismo me doy cuenta, me arrepiento ante el Señor. Y que el Señor me perdone y me perfeccione porque estamos luchando para la perfección. Queremos ser perfectos como Dios es perfecto. Pero buscamos ser santos como Dios es santo. Así es de que, hermanos, es necesario el lavado. Mire, aquí en la Santa Cena, para sentarse con el Señor Jesucristo, el Señor le dice, si tú no te lavas, no tienes derecho conmigo. Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Hermano, usted tiene que ir a lavarse al río para tener parte con Dios. Si usted no lo logra de alguna manera, depende de la misericordia de Dios, pero por lo menos Él dio estas instrucciones. Pero si usted no lo toma, pues queda ahí una circunstancia que depende de Dios. Y Dios es justo. Tendría que ser usted una persona muy perfecta para que Dios diga, bueno, está bien, no se bautizó. O haber hecho muchas cosas, bueno, no lo sé. Estamos en manos del Rey y Él hace como Él quiere. Él es el Señor de señores. Bueno, vamos, hermanos, a primera carta de Juan, capítulo 5, del 6 al 12. Primera de Juan 5, del 6 al 12. Bendito sea Dios, gloria a su santo nombre. Qué hermosa es la palabra, hermanos. Primera de Juan, capítulo 5, del 6 al 12. Primera de Juan 5, del 6 al 12. Dice, el testimonio del Espíritu Santo. Bueno, antes de seguir, cuando nosotros vamos al agua, tienen que haber tres testigos. El agua, la sangre de Cristo y el Espíritu Santo. Y igual que el nacimiento de las personas, vamos a cortar para volver ¿no? Bueno, seguimos. Igual que cuando nace una criatura en la tierra, cuando la mujer da a luz, entonces hay sangre, hay vida, el espíritu, y hay agua. Siempre va a haber eso, siempre. Si no, pues, no sé qué habría, pero siempre en el nacimiento natural del hombre, de la carne, todos los seres humanos venimos así. Hay sangre, agua y el espíritu de vida. Cuando nosotros vamos al río, allí también está el agua,
del río que nos va a lavar. Estará la sangre de Cristo, que está representada simbólicamente, porque usted dice, no, yo no veo sangre, la sangre es roja, yo no veo, bueno, está la sangre y está el espíritu de vida. Y cuando usted muere, por la inmersión en el agua, queda totalmente sepultado y sale como una criatura nueva. En ese momento usted es un bebé que nace nuevamente, están de testigos el agua, la sangre y el espíritu de Dios. Aquí en la tierra ellos son testigos para usted. Entonces, seguimos adelante ahora sí, en 1 de Juan capítulo 5, versos 6, el testimonio del Espíritu Santo. Entonces, miren hermanos, como les decía en el comienzo, ¿cómo conoce el Señor sus ovejas de sus cabritos? Por el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no tiene el testimonio de Dios. Si usted no está en una iglesia donde hay profecía, usted no tiene el testimonio de Dios. Porque el testimonio es la profecía. El testimonio de Jesucristo es la profecía. Bueno, verso 6 dice, este es Jesucristo el que vino mediante agua y sangre. Jesucristo vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, o sea, está el agua, la sangre y el Espíritu. El Señor Jesucristo vino en ese bautismo, o sea, nos está diciendo Jesucristo tomó ese bautismo porque no, nosotros no. Y el Espíritu es el que da testimonio. O sea, si usted tiene el Espíritu, si usted tiene habla de lenguas, tiene testimonio que usted es un hijo de Dios. Porque muchos llegan y se bautizan y piensan que con eso ya tuvieron. No, hermanos, ese es el inicio. Usted no, apenas es un bebé espiritual. Tiene que tener el don de lenguas, tiene que tener otros dones, tiene que llevar almas a Cristo. Amén. Porque usted es una roca viva que nace de la roca que es Cristo. Entonces el testimonio de Cristo es, Jesucristo no vino mediante agua y sangre solamente, sino no vino mediante agua solamente, sino mediante agua, sangre y el Espíritu Santo, porque él también tomó el bautismo, fue sepultado en el Jordán y surgió no como criatura nueva, porque él no tenía de qué arrepentirse de ningún pecado, pero criatura nueva porque ya dejaba de ser el hombre de carne para empezar a ser el hombre espiritual. Y ahí empieza su ministerio, ya lleno del Espíritu Santo. Acuérdense que sale del agua y el Espíritu Santo bajó como una paloma, y entonces dice ahí, entonces ya quedó lleno de un hombre espiritual, nació de nuevo y dejó ese camino abierto para nosotros. Pero también en la cruz, aquel soldado que lo hirió en el costado, de su corazón brotó, no escuché, agua y sangre, amén. Y cuando ese soldado quedó bañado del agua y sangre, ¿qué hizo? Testificó. Dijo, he aquí al Hijo de Dios, he aquí este sí era santo. Empezó a testificar. Luego, si usted va a las aguas y viene con ese testimonio de la sangre de Cristo, el Espíritu y el agua, usted tiene que salir a testificar, hermano. Tiene que ponerse en alto porque ya usted es luz para las naciones. Y si no, hermano, ese bautismo quedó ahí como una matica que la sembraron y jamás echó retoño, y echen de agua y echen de bueno. Verso 7. Porque tres cosas son las que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo que es el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno solo. ¿Qué es esto, hermanitos? En el cielo, cada vez que va a suceder cualquier cosa, que van a ser un ser humano o que van a morir un ser humano, se reúnen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una sola familia, en una sola, ¿qué? En una sola oración, para tomar una decisión, y los tres concuerdan. Los tres son testimonios arriba. El Padre reconoce al Hijo, y el Hijo reconoce al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene aquí a la tierra y nos reconoce ante el Hijo Jesucristo y nos reconoce ante el Padre Eterno. Entonces, hermanos, esa es la razón. En el cielo concuerdan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son uno solo, un solo pensamiento, unidos, unánimes, como quiere que seamos nosotros aquí en la tierra. Seguimos. Y los tres son uno. Verso 8. Y tres son los que dan testimonio en esta tierra, hermanos: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Entonces, en la tierra dan testimonio la sangre, el Espíritu y el agua. ¿Qué es esto? Que usted en el cielo, por alguna cosa, llega al juicio de Dios, donde están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, llaman y dicen, bueno, ¿este fue bautizado o no? Usted está al frente, allí, esperando su juicio, y entonces llaman el agua.
Y dicen, sí, yo soy del río Mora, allá donde este señor se bautizó el día 7 de agosto del 2020, o el día que toque. Viene la sangre de Cristo y dice, yo cubrí a este recién nacido el 7 de agosto del 2020. Y el Espíritu Santo viene y dice, ese día esta persona me recibió. O puede ser que esa persona haya recibido el Espíritu Santo antes, pero los tres concuerdan, dice, ahí en esa persona vivimos los tres, esa es una criatura nueva, él nació de nuevo, es una nueva criatura de Dios, él nació del Espíritu y del agua. Y el Señor dice, entonces, esta es una ovejita. Y tres concuerdan en el cielo y tres concuerdan en la tierra. Si estos tres no han concordado en usted o su bautismo no fue así, hermanito, reevalúe su bautismo y a bautizarse genuinamente como se bautizó el Señor Jesucristo. De lo contrario, su bautismo no está, y si usted está portando mal, peor, usted está en condenación, es un anatema, usted está separado, listo para ser condenado, para ser desechado del cuerpo de Cristo, para ser condenado con el diablo. Seguimos, verso 9. Y recibimos el testimonio de los hombres, y si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Cuál es el testimonio? El Espíritu Santo. Tiene que tenerlo usted porque ese es el sello que le va a abrir las puertas. No, si aquí en la tierra le piden el pasaporte para entrar a una ciudad, en el cielo también le piden no el pasaporte terrenal, sino le dicen el pasaporte espiritual es el Espíritu Santo. ¿Estás allá con el Espíritu Santo? Sí. ¿Habla en lengua? Sí. ¿Echa fuera demonios? Bueno, listo. El Espíritu pasó por las aguas, el agua, la sangre y el Espíritu, ¿concuerdan? Oh, ahí está usted. Bueno. Y el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y si usted no cree en esto, hace que Dios sea mentiroso. Y si usted dice que Dios es mentiroso, usted está haciendo el papel de Satanás que hizo allá en el Edén cuando le mintió a Eva. Le dijo, no, ese Dios es mentiroso. ¿Cómo así verá que no se muere? Vive. Ella se lo comió, pues no murió inmediatamente, pero sí murió espiritualmente, murió ante los ojos de Dios. Y por eso fueron echados. Las personas que no han tomado este bautismo en el río, donde hay agua, sangre y Espíritu Santo, están desechadas, están muertas. Y está negando a Dios, está diciendo Dios es mentiroso. Dios colocó esto, es para que nosotros lo hagamos. Bueno, capítulo 6, 1 Juan 6, 7. ¿Falta el 11? 11 y 12, sí, 11 y 12, gloria a Dios, gracias, hermano. 11, dice, y este es el testimonio de Dios que nos ha dado vida en la tierra y esta vida está en su Hijo. O sea que el que cree en Cristo tiene la vida, el que no cree en Cristo ya está muerto. Verso 12, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es fácil, el que tiene el Espíritu Santo tiene la vida, tiene el sello. El que no tiene el Espíritu Santo, el que no tiene el sello, está muerto, no tiene al Hijo. Yo soy cristiano, voy a una iglesia, leo la Biblia, yo me echo agüitas, yo me persigno, yo oro, todo, pero no tengo el Espíritu Santo, no tengo a Hijo en mí. Jesucristo no mora en este templo está desocupado todavía. En este templo tiene que venir el Espíritu Santo. Quien sea usted, hermano, si no tiene el Espíritu Santo, aunque esté bautizado hace 20 años, 30 años o ayer, si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, no tiene al Hijo. Y si no tiene al Hijo, no tiene testimonio. Y si no tiene testimonio, está condenado, hermano, quien sea usted. Empiece a orar, empiece a leer, empiece a pedirle al Señor revelación y empiece a cambiar su vida. Porque le cuento que sobre usted está el juicio de Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No de un muñequito, porque los muñecos ni hacen bien ni hacen mal. Nosotros ya nos cambiamos a un Dios que responde, un Dios que nos cubre, un Dios que nos bendice, un Dios que nos levanta. Pero si usted tiene a Jesús aquí en su corazón, y aquel que tiene a Jesús en su corazón no hace el mal, no miente, no acusa a Dios, no se desespera. Tiene tres cosas: amor, paz y gozo en su corazón. Pídalo.
Pídalo, es gratis y es de grande bendición. Finalmente, Hebreos capítulo 10, verso 14. Carta a los Hebreos está antecitos, no muchos libros después de Hebreos, antes de Pedro. Hebreos capítulo 10, verso 22. Conécteme, por favor. Conecte lo que se va a apagar. Hermanitos, que creo que me va a apagar ya, a tiempo. 3 segundos. Esteban vuela, hermanos. Casi nos quedamos sin la parte principal, el postre, la parte importante, hermanos. Toda esta palabra es bella, eficaz, penetrante, que nos edifica, nos exhorta y nos consuela, hermanos. Esto es revelación de lo alto, revelación espiritual. Recíbala, con amor se lo estoy diciendo, escudriñela, nuevamente vuelva, léala. No me crea a mí, tome estos versos y léalos en su casa solito, o en la casa de su vecino, donde quiera, en el patio, en el parque, donde quiera, pero léalo. No lo amontone, no lo deje, no lo olvide. Después va a tener tiempo después no va a tener tiempo para esto. Por ti que Dios nos dio el tiempo para que escudriñemos, respiremos, leamos y entendamos. Bien, sigamos. Hebreos 10, 14 al 22. Hebreos 10, 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuál fue la ofrenda de Dios? Que entregó su vida, entregó hasta la última gota de sangre en el madero para santificarnos. Por eso la sangre es testimonio. Por eso cuando al Satanás o a cualquier demonio o diablillo, como lo quieran, de cualquier jerarquía, se le habla de la sangre de Cristo y que fue vencido en la sangre de Cristo y que estamos sellados con la sangre de Cristo, tal diablillo o tal Satanás o tal demonio sale corriendo. Por eso, tal diablillo o tal Satanás o tal demonio no puede estar en la vida de un cristiano, porque nosotros el día que vamos al agua, que nos sumergimos, que sepultamos este cuerpo y salimos, estamos ya sellados con la sangre de Cristo y ningún diablo, ni diablillo, ni Satanás, ni demonio toca al cristiano. Pero si el cristiano deja a Dios y le da la espalda a Dios, entonces viene el mal, está la espada sobre él ya dispuesta. Gracias. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu. Entonces, vea, la sangre, aquí ya toca uno de los temas que vimos, la sangre dada como ofrenda. Ahora, porque sin sangre no hay redención de pecados. Por eso el Señor nos mostraba antes que la sangre de los animales era para redimir. Hoy en día no es de ningún animal, es de Cristo, del Hijo de Dios, de un santo, del santo verdadero, del santo de los santos, del Cordero de Dios. Por eso se llama el Cordero, que antiguamente el Cordero lo sacrificaban para eso. E dice, el Cordero verdadero es el Cordero de Dios, la ofrenda verdadera, como la ofrenda de Abel. Hubo sangre allí. Y solo hizo la ofrenda una vez, por eso nosotros ya no tenemos otro bautismo, ya no tenemos otra redención. Bueno, seguimos. 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu. O sea, la sangre dice, sí, este fue santificado. Y el Espíritu dice, sí, él es santificado. Porque después de haber dicho, verso 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esa criatura nueva, ese hombre nuevo, ya no ve la escritura acá, ya la escritura la lleva aquí y acá. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, porque ya Jesús mora aquí, porque ya somos templo verdadero de Dios, ya hacemos parte del cuerpo místico de Cristo, ya no somos parte del mundo, del desecho, del montón que está listo para ser quemado y ser condenado al infierno. Ya no, ya somos las ovejas, ya el Señor nos llama y nos dice, venid a mí, hijos de Dios. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El día que usted va al río, ahí, Señor, se olvida de sus transgresiones y sus pecados que haya hecho contra la ley, contra los hombres, contra usted mismo. Verso 18, pues donde hay remisión de estos pecados, ya no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué? Porque una vez murió Cristo en la cruz, una vez nosotros somos sepultados, ya no más. Ningún hombre muere 2 veces. O bueno, el cristiano muere 2 veces. Primero muere en la carne y muere a sus pecados. Todo hombre muere una vez. Todo hombre cristiano muere una vez. Muere en la carne
y, y nace dos veces. Nació de mujer, pero también nace del Espíritu, como es lo que nos enseña el Señor. Pero el mundo muere dos veces. Nace una vez y muere dos veces, al revés. Nace en la carne, muere en la carne y muere espiritualmente. Más el que va al río nace dos veces, nace del vientre de mujer y nace del agua como criatura espiritual, recibe el sello del Espíritu Santo y muere en su carne, pero vive en el Espíritu. Gloria sea al Señor. Verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, o sea, aquí está ya el lugar santísimo en nuestros corazones, ya no es en una iglesia de piedra, de madera o de ladrillos, sino aquí. Y ahí tiene que entrar Jesucristo en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Nosotros ya entramos al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Verso 20, porque el camino nuevo, porque por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es a través de su carne. ¿Qué pasó el día que Él entregó su vida en la cruz? Que el velo se rasgó de arriba abajo, quedó abierto el lugar santísimo donde estaban. La menorá, o sea, las lámparas que eran de aceite, con siete brazos. Estaba también el arca, donde había maná, un vaso de maná, la vara de Aarón y las tablas, las leyes, estaban allí escritas. Y entraba una vez el sacerdote, una vez al año, para hablar con Dios. Hoy en día Cristo nos dejó ese lugar abierto, ya nosotros lo vemos, ahí solo entraba el sacerdote, estaban los sacerdotes, los levitas y el pueblo. Hoy en día nosotros ya podemos entrar a ese templo a la hora que queramos, hermanos. ¿Y qué representa eso que está allí? Las lámparas, que son el candelabro con 7 brazos representa el Espíritu Santo y el brillo que usted le da cuando ora, cuando se santifica. ¿Y qué representan las tablas? Lo que el Señor dijo, las tablas van a quedar ya no allá, sino van a quedar en su mente y en su corazón. ¿Y qué es la vara de Aarón? La vara de Aarón es el renacer de que usted salió del agua. ¿Y qué es el maná? Representa a Jesucristo, que es el pan de vida. Ese pan que no se acaba, ese pan eterno que quiere darnos a comer. Pero tiene que estar lavado y limpiado, hermano, para entrar, lavado y limpio para entrar a sentarse en la mesa del rey. Y usted que ya se bautizó, entonces lávese ya los pies, no siga pecando, hermano. Pida al Espíritu Santo para que usted se siente en la mesa del rey y diga, venid a mí, hijos de Dios. Y no sea como aquel que pecó y le diga, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, que estoy bautizado, hice milagros, apartados de mí. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Pero nosotros no somos así. Y ahora, en ese bautismo, nosotros no volvemos al pecado. Nosotros no podemos volver al pecado porque no hay otro bautismo. Ya no hay perdón de pecados, es único y último. Amén, ahí terminamos, damos gracias al Señor. Había una pregunta de la semana pasada muy interesante que hizo Juan. ¿Cuándo está Juan? ¿Usted se acuerda de la pregunta? ¿Por quién? Por Juan. ¿Por Juan Bautista? Sí. Un hermano hizo esta pregunta en la semana pasada porque no nos alcanzó el tiempo, pero él preguntaba que qué pasaba con las personas que habían sido bautizadas por Juan. ¿Qué se hicieron? Pues todas esas personas eran ya eran discípulos de Cristo. O sea, cuando usted se bautiza ya es discípulo de Cristo. Y el Señor Jesucristo les dijo, se van a reunir en un aposento alto y van a esperar allí la promesa del Espíritu Santo, el bautismo en fuego. Y entonces, claro, fueron como 3,000 personas o 4,000, fue un montón de gente. Pero a medida que pasaban los tiempos, se empezaron a reducir. Todos ellos fueron a ese lugar a esperar el bautismo del Espíritu Santo, pero como no llegó pronto, según ellos, pues se fueron, pero quedaron 120 personas. De todos esos bautizados que hubo, 120 se quedaron allí. Y ahí esos 120 recibieron el Espíritu Santo. Una cantidad suficiente, hermanos, para llegar a nosotros. Y hoy en día son millones de millones los que estamos allí. No se quede atrás, hermano, usted está listo, usted está llamado, por eso está escuchando este video. Por eso escuche la voz de Dios. Entonces, los que fueron bautizados en Juan eran discípulos de Cristo, recibieron el Espíritu Santo y gracias a ellos se distribuyó la palabra por todo el tiempo como testigos de Dios. Y hoy en día nosotros estamos gozando de esa bendición. A Él sea la gloria y la honra. Benditos sean todos los que obedecemos la ley de Dios porque pues somos testigos de Él y hacemos el oficio que Él nos mandó. Hermanitos, preguntas. Hermanitos, ¿están ahí? ¿Hay preguntas?
¿Todo quedó así de claro? Y gloria a Dios. Bueno, entonces la semana entrante vamos a hacer evaluación, hermanos. Vamos a hacer preguntas a los que se conecten. Bueno, hermanitos, démosle gloria a Dios. Gracias por su amor y su fiel bondad. Gracias, hermano, por escucharme. Gracias por su tiempo. Que el Señor le multiplique este tiempo en bendición espiritual y en bendición material, porque Él sabe recompensar a los que lo aman. Yo sé que usted está aquí porque lo ama. Dios sabe recompensar a todos los que lo aman. A mí me ha recompensado, yo soy testigo de eso. Aquí está una persona que ha sido recompensada por el Señor, por eso yo quiero compartir para que ustedes también sean recompensados para bien y para bendición. Gloria sea a Él. ¿Alguna petición, hermanos? Quejas, reclamos, improperios.